¿Recuerdan lo que vimos, lo poquito que alcanzamos a ver la clase pasada? Sí. Ok, ¿alguien me podría decir la diferencia entre valencia y número de oxidación? Estado de oxidación, perdón. A ver, Que el estado de oxidación tiene carga. Bueno, positivo y negativo. básicamente. Mm, a ver. Química. Unirse. Ya empiezo de nuevo. El eco. Ya. Listo. Ahora sí, a ver, por fin vamos a poder ver el chat. Bueno, entonces ahora sí podríamos empezar. Entonces sí, es lo que dijo, no me acuerdo quién respondió, pero sí es eso. Y habíamos visto, si no estoy mal, la nomenclatura tradicional ya la habíamos revisado, ¿verdad? Sí, sí, señora. Ok. Digamos, stock. Entonces, la nomenclatura stock, igual, o sea, se pueden usar las tres, pero la que más vamos a usar va a ser la tradicional. Pero igual es importante que sepan cómo son las otras. Entonces, la stock es para nombrar un compuesto, se debe escribir primero su función. Entonces, si es un óxido, si es una sal, si es un ácido, si es un hidruro, bla, bla, bla. Después, el elemento. Entonces, digamos, aquí en el ejemplo, si se dan cuenta, la función es el óxido. Y el elemento, en este caso es hierro, en este caso es cobre. Entonces, óxido de hierro, óxido de cobre. Y el estado de oxidación al que corresponde a ese elemento. Si no estoy mal, también en la clase pasada habíamos visto cómo se sacaban los estados de oxidación. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se sacaban? No, no los vimos. Ok, es que recuerdo que les puse como este ejemplo y les dije, si el oxígeno tiene estado de oxidación 2 menos y tiene que estar neutro, por lo tanto el cobre tiene que tener estado de oxidación 2 más. Ah, sí, 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 que toda fórmula vale cero. Sí. Sí, ahí, es eso. Igual aquí. Entonces, no sé si alcanzan a ver, está súper diminuto, pero el oxígeno tiene un 13 chiquito. Quiere decir que hay 6 cargas negativas. Por lo tanto, deben haber 6 cargas positivas. Para que eso sea posible, el estado de oxidación que está usando el hierro tiene que ser 3. Por eso es óxido de hierro 3. ¿Se entiende? Recuerden que ahora sí estoy viendo el chat, entonces si quieren pues pueden escribir por el chat. Ahí se hacía como una especie de regla de tres, algo así. Ujú, sí. Pues ahorita no, como que de lo que se acuerdan, sí, pues que esto es un óxido, pero no hemos visto cómo las funciones, entonces olviden eso, solo es para que entiendan cómo la diferencia entre la nomenclatura. Aquí se tiene en cuenta el estado de oxidación, aquí también, pero aquí es por el orden de mayor a menor. Vale, perdón, ya hablo más despacio. Entonces, ¿alguien quiere que repita la tradicional o la stock o sigo con la sistemática? ¿Podría repetir la tradicional, por favor? Dale. Repetir. Entonces, digamos, miremos este ejemplo, el que está aquí, el de óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3, ¿sí? Entonces, tiene dos estados de oxidación, el hierro, la 2 y la 3. Aquí dice que si tiene dos estados de oxidación, la mayor es ico y la menor es oso. Y, esperen, ¿puedo rayar en esto? No, creo que no. No. Entonces, la mayor, en el caso del hierro, si tiene estado de oxidación de 2 y 3, ¿cuál es la mayor? ¿Ico? Ico. Sí, se usa ICO, pero entonces, recuerden, mayor ICO, menor oso. Miremos el ejemplo. Este, óxido de hierro 2, en la tradicional, ¿cómo lo llamas? ¿Qué terminación tiene? Ferro, Eso. ferroso. Ferroso.
Ahora, la óxido de hierro 3. En tradicional, si el 3 es el mayor, ¿cómo lo haces? Y es rico. No, tienen, o sea, sí, ignoren lo de hierrico o ferrico, no les he dado como los casos especiales, pero lo importante es la terminación. ¿En qué termina? Ico. Ajá. ¿Hay algo más que quieras saber de la tradicional? Igual ahorita con los ejercicios se entiende un poquito mejor, pero es como para que sepan las reglas. Si quieren, subo un No, sí. momento y le toman foto al cuadro para los ejercicios que vienen después. No sé si ya están viendo el cuadro de la tradicional. Sí. Dale, entonces sigamos. Solo nos falta la sistemática. Entonces, Y la en el romana, caso, dime, la la romana, romana, sí que uno le pone los números en romano. mira, es la stock. Ah, ya, ya, ya. Mira, óxido de hierro 2, óxido de hierro 3. O sea, Siempre son números romanos. sí, siempre es con números romanos. Se me ha olvidado decir eso, gracias por recordarme. En la stock, pues sí se pone el estado de oxidación al que corresponda, pero lo ponen entre paréntesis y con números romanos. Ok. Entonces, la sistemática usa prefijos, dependiendo de la cantidad de átomos. Entonces, tradicional y stock tienen en cuenta el estado de oxidación. La sistemática tiene en cuenta la cantidad de átomos presentes. Ejemplo, aquí ¿cuántos átomos de carbono hay? 1. Entonces podría ser dióxido de monocarbono. Generalmente el 1 en química no sé por qué siempre se omite, pero está bien dicho dióxido de monocarbono o dióxido de carbono, pero pues generalmente se omite el mono. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay? 2. Exacto, entonces por eso se pone el prefijo di, dióxido de carbono. En esta, ¿cuántos átomos de boro hay? 1, Por eso el boro se deja solo. ¿Y cuántos de hidrógeno? 3, Si hubieran 5 de hidrógeno, ¿cómo lo llamarías? Penta. penta, Penta. Ujú. pentahidro, Pentahidruro sería. En este, solo hay uno, entonces pues se deja así, cloruro de sodio o monocloruro. Y este, ¿cuántos tiene el hierro? 2. Por eso es de hierro. ¿Y cuántos tiene el oxígeno? 3. Exacto. Sí, Y creo otro. que esta es la más fácil de entender. Cuando uno va a nombrarlas primero, se nombra el segundo elemento y después sí el primero. No, en este caso sí, pero no tiene que ver con eso, sino que con cation y anión. Pero ya, cuando vayamos las funciones les explico una por una. Solo es como que tengan en cuenta que la tradicional usan los sufijos hipo-oso, oso, ico, perico. Que en la stock al final le ponen el estado de oxidación en números romanos. Y que en la sistemática usan los prefijos dependiendo de la cantidad de átomos. ¿Hasta ahí bien? Ya podemos seguir explicando función por función. Sí. En el chat, alguien, si están de acuerdo, contesten por favor. Si no entendieron alguna, díganme para decirla aquí rápido, para no devolverme después. Vale. Entonces, sigamos. Óxidos. Entonces, hay óxidos básicos y óxidos ácidos. Esa es la primera función que vamos a ver. Entonces, voy a intentar hablar lento. Si estoy hablando rápido, me avisan. Entonces, óxidos. Según lo que ven en la diapositiva, ¿cuál es la diferencia de que sea básico o ácido? Que uno Entre se el metal y conforma el no por un metal. metal. Metal y no metal. Exacto. El metal es si tiene metal, es óxido básico. Si no tiene metal, o sea, si es un no metal, es un óxido ácido. Listo. Entonces, la fórmula general es, si ven esto que estoy moviendo acá,
Vale. Entonces la fórmula general sería M, que es el metal o oxígeno, y si se dan cuenta, esto hace como espaditas, o sea, la valencia del oxígeno pasa para acá, perdón, el estado de oxidación del oxígeno pasa para acá y el estado de oxidación del metal pasa para acá. Entonces, X es igual a la valencia del oxígeno, que en este caso es igual a 2, y Y es la valencia del metal. Entonces, hagamos algunos, esperen abro Paint. Mientras voy abriendo, alguno dígame algún no metal. Algún metal, perdón. El que sea. Plata. Hidrógeno. Ah, no, hidrógeno no, o otro. Sodio. Dale. Sodio. ¿Yo qué carajo es metal periódico? Esperen. Ahí están viendo el Paint. Sí. Vale. Esperen un segundo. Reviso algo. Ahora sí. ¿Cuál no metal dijeron? No me acuerdo. ¿Cuál metal, perdón? Metal. Magnesio. Magnesio. Listo. Entonces, ¿cuál es el símbolo del magnesio? Miren en las tablas. Mg. 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 ¿Cuántos estados de oxidación tiene el magnesio? 2 más. 1. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? 1, ¿Y cuál es? Tiene 1. 2. 2 positivo. Listo. 2. Entonces recordemos, en nomenclatura tradicional, si tiene un estado de oxidación, ¿cómo termina? Ico. No, ico. ¿no? Oso. No. Si tiene Ah, una, ico, es ico. ico. Si tiene dos, la Si menor tiene es oso. 2, Ujú. es oso. Entonces Ya me acuerdo. pueden poner ico, y si en caso de que lo vean sin ninguna terminación, es porque solo tiene una valencia. También se suele hacer eso. En stock, ¿alguien habló? ¿Qué dijiste? Bueno, en stock, entre paréntesis, ¿qué ponemos? 1. ¿Todos de acuerdo? Pongo uno. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Yo no entendí. Romano. Uno no, entonces ¿qué pongo? Sí, alguien que me diga por qué pongo el 2. Por el número de Valencia y el número romano. En números romanos, muy bien. Ah, bueno, imaginemos que está bien escrito. 2. ¿Y cuál me fue? Ah, bueno, sistemática. Mono magnesio. No, pues depende de cómo sea. Ahora sí lo podemos formar, por decirlo así. Hagámoslo. ¿Estás hablando? No te entiendo nada. Al que está hablando no le entiendo nada. Si quieres, escribes. Listo. Entonces, hagámoslo. ¿Qué dijo? ¿Qué? O sea, que toca sí o sí bajar al computador. Ah, creo que es alguien que tiene el micrófono abierto. Listo. Entonces, magnesio, estado de oxidación, ¿cuál es? 2. 2 más. Más oxígeno, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? -2. Ujú. Entonces, hacen lo que les dije de las
Yo las llamo espaditas, no sé por qué, pero bueno, pasas este acá y pasas este acá. Entonces, ¿cómo queda? Mg, ¿sub qué? Dos. Menos Ujú. 2. ¿Y oxígeno? Dos. 2. ¿Qué creen que puedo hacer ahí? Ley, Simplificar. ley de palanca. Simplificar. ¿Cómo queda entonces? Si lo simplifico, ¿cómo MG queda? sub 1 y O sub 1. O sea, MG. Exacto, el 1 lo omiten. Listo. Entonces, voy a hacer un nombre al azar. Esperen, miro. Yo tengo una pregunta. Dime. Para el caso del manganeso que tiene 5 estados de oxidación, ¿cómo se manejaría la nomenclatura tradicional? Sería el menor hipooso. El que le sigue, oso. El que le sigue, ico. El que le sigue, perico. Y el otro, ay, ¿cómo era? Se lo vi en el colegio. Era como hiperico. Pero, bueno, sí, hiperico. Pero manganeso, precisamente por eso, generalmente lo Espérito. usan. Perico, sí. Es perico cuando tiene 4, pero es que manganeso tiene 5. Entonces, Una Así, pregunta. perico. la chica que habló no te ¿Por entiendo. qué, porque el -2 del oxígeno pasa a ser positivo en el magnesio? Pasas la valencia. El oxígeno queda con su carga negativa y este queda con su carga positiva. Pasas como tal la valencia. Porque tú nunca vas a ver que esté nombrado así el óxido. Nunca. Lo que pasa es que el oxígeno sigue quedando con carga negativa, entonces en caso tal aquí se multiplica 2 por la carga negativa, o sea, 2 menos. Mm, bueno, me estabas diciendo el caso del manganeso. Se usa hipérico, pero el manganeso precisamente por eso se usa en las otras nomenclaturas. Lo vas a ver más que todo con las otras nomenclaturas. Entonces, cortar. Voy a decir a alguien al azar. No sé. Catalina. ¿Tienes micrófono? Catalina Mafu. ¿Tienes micrófono? O vas a escribir por el chat, o manifiéstate, o te dormiste. Oli. Ay, Dios mío. Me doy. Bueno, el que quiera entonces. Ah, bueno, sí, aquí estás. Dijimos que quedaba así, ¿verdad? MG. Oh. ¿Cómo lo nombras? Por stock. Voy a esperar a que contestes y mientras tanto le digo a otra persona que quiera participar, ¿cómo se nombra por sistemática? Óxido de magnesio. Oxígeno de... Monóxido de magnesio. Sí, monóxido de monomagnesio o óxido de magnesio o óxido de monomagnesio, cualquiera sirve. Pero sí, lo dijiste bien. Y otra persona, ¿cómo se nombra por tradicional? Óxido magnésico. Ujú. Entonces, por tradicional pones la función, no me cabe, bueno, función y el elemento y pues el sufijo correspondiente. En este caso la función, ¿cuál es? Óxido
aquí está. El elemento, ¿cuál es? Magnesio. Y el sufijo es -ico. Entonces sería óxido magnésico o pues óxido de magnesio. De las dos maneras está bien. Catalina, no me escribiste cómo se nombraba por esto. Si no sabes, escribe no sé y le pregunto a otra persona. No, stock no lo han dicho. Sí, stock es la de los números romanos. Sí, óxido de magnesio 2. ¿Qué enviaste al chat? ¿Qué dice? ¿Las tablas? Ah, ok. Si quieres puedes enviarlo al grupo de WhatsApp. Personita que envió eso. Bueno, hagamos otro. Otro metal que tenga más de una valencia, por favor. Calcio. Calcio. ¿Cuántas valencias tiene calcio y cuáles son? Una. Una. No, otro, por favor. Que tenga más de una valencia. ¿Un metal o...? Un metal, porque estamos viendo los básicos hasta ahora. Ah, ok. Hierro. Hagamos otro de cromo. Cloro, bueno. Hierro tiene nada más. Ah, no, dos, sí. ¿Hierro? Hagamos Calcio. hierro y después cloro. Entonces, hierro. ¿Cuáles son los estados de oxidación del hierro? Tiene 3. ¿Tiene 3? 2 y 3. Sí, son 2 y 3. Bueno, 2 y 3. Listo. Entonces, hagámoslo. Primero con el de 2. Entonces, hierro más oxígeno. Valencia del hierro. Sí, vamos a usar la menor. Dos. Del oxígeno. Menos Dos. Menos dos. Listo. Entonces, ¿cómo queda? ¿Ya simplificado o con los numeritos abajo? Primero con los numeritos y después simplificado. Entonces, bueno, primero hacen lo de palancas de espadas, como lo quieran llamar. El caso es que los intercambian. Entonces queda así. Y después lo pueden simplificar. Entonces queda así. Feo. Entonces, por sistemática. ¿Cómo se nombra? Mono. Sí, ¿mono qué? ¿Monóxido? ¿De qué? De Fe. ¿De hierro? Sí, de hierro. Con 2 sería óxido ferroso y con 3 sería óxido férico. Sí, pero no te adelantes. O sea, sí está bien, pero calma. Entonces, listo. En sistemática queda monóxido de hierro. Listo. En stock, ¿qué valencia estamos usando? La de 2. Entonces, ¿cómo se nombra? La Óxido de B2. hierro. Óxido de hierro y entre paréntesis 2. 2. Ahora, para la tradicional, en este caso, no lo nombran hierrico o hierroso,
sino que, pues como el elemento se llama Fe, lo llaman ferroso. ¿Por qué ferroso? ¿Alguien me quiere decir por qué ferroso? Por el estado de oxidación. ¿Qué estado de oxidación estamos usando? 2. Y ese es el menor, entonces por eso es ferroso. Ahora vámonos con el de 3. Si es el menor, ¿no sería férrico? No, no, amor. Ahorita les pongo eso aquí, entonces. Espéralo, chico. Pinceles con azul. Entonces, de menor a mayor. El menor es hipo, oso. El que le sigue sería oso. El que le sigue sería ico. Y el mayor sería, ¿cuál es el mayor? Perico. Perico. Lo voy a dejar aquí para... ¿Y cuál era el otro? Y perico. Y perico, ok. Listo, ahora sí sigamos aquí. Entonces el hierro, hagámoslo con el mayor que es 3. Y con el oxígeno que es 2. ¿Cómo pasa? Alguien que me diga cómo queda. Fe, ¿con qué queda? 2. ¿Y el oxígeno con qué queda? 3. Con 3. ¿Puedo 3. simplificar ahí algo? No. No. Listo. Entonces, pues, ¿el hierro? no lo puedo simplificar. Míralo como una fracción. 2/3 se puede simplificar. No. Exacto, digamos en este caso era 2/2, entonces pues lo puedes simplificar a 1/1. Esperamos esto. Cortar, ya. Entonces, ¿cómo quedaría por sistemática? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 3. 3. Entonces, ¿cuál es la función? Óxido. Entonces, trióxido de... ¿Cuántos átomos de hierro hay? 2. ¿De fierro? Trióxido de dihierro. Y sí, los que los dijeron por el chat, sí. Ahora, por stock. ¿Cuál es la función? 3. No, espera. ¿Cuál es la función? Óxido. Óxido. Listo. ¿Cuál es el elemento? Hierro. Óxido de hierro. ¿Cuál es la valencia que estamos usando? 3. Óxido de hierro 3. ¿Bien ahí? Sí. Listo. Ahora, con tradicional. ¿Cuál es la función? Óxido. Óxido. ¿Cuál es el elemento? Férrico. Sí, pero ¿cuál es el elemento? Hierro. ¿Cuántas valencias tiene el hierro? 2. ¿Estamos usando la valencia mayor o menor? La mayor. Entonces, ¿qué sufijo usas? Ico. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda? Óxido Férrico. Sí. Ahora hagámoslo diferente. ¿Cómo se los pongo? Esperen. Listo. Se los voy a poner como ya de una vez para que ustedes lo nombren sin hacer todo el proceso. Y yo les pongo esto. ¿Qué creen que hay que hacer primero? Colocar la valencia del 3 que está en el oxígeno arriba y lo mismo con el 2 del cloro.
Listo. Entonces, ¿qué elemento es ese? Cloro, hierro. Listo. El Digo, cloro, dióxido. el Cloro y cloro es oxígeno. cloro de oxígeno, muy bien. ¿El cloro es un metal o un no metal? No metal. Ay, se trabó esto. ¿Es un qué? No metal. ¿Metal o no metal? No metal. Es. Cloro es no metal, entonces es ácido o básico. Ácido. Ácido, muy bien. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el cloro? Alguien que mire en la tabla periódica. 4. 4. Listo. ¿Alguien me dice cuáles son, por fin? 1, 3, 5 y 4. Listo. 1, 3, 5 y 7. Entonces aquí, ¿cómo sabemos cuál está usando? Imaginemos que aquí podría estar simplificado, entonces ustedes no pueden decir de una vez que está usando el estado de oxidación 3. Entonces, ¿cómo lo hacen? Sabemos que este tiene estado de oxidación 2 menos. Tiene siempre esa carga, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas cargas negativas hay? 2. No, mira, esto se multiplica. Ah, ¿Cuántas sí. cargas? Menos Listo, hay 6 cargas negativas. Y aquí ya tenemos que hay dos átomos de cloro. ¿Qué estado de oxidación tiene el cloro? 3. Para que se cumpla, que al final nos dé la resta 0. 3, ¿verdad? -3. No, mira, aquí están las cargas negativas. Tiene que ser 3 más. Para que te dé más 6. Y así te da 0. Entonces, again, Cl2 o 3. Según lo que acabamos de hacer, ¿qué estado de oxidación está usando? Menos el 3. El 3. 3. El 3. El 3, según el orden que les tengo a la derecha, ¿con qué sufijo lo uso? ¿Y con? ¿Conozco? Con oso. Con oso. Luego no se supone que es de abajo hacia arriba. Por eso, mira, el menor es hipooso, que es 1. El que le sigue es oso, que es 3. El que le sigue es 5, que sería ico. El que le sigue es 7, que es perico. Vale. El primero es 1, ¿sí? Ujú. Vale, gracias. Dale. Listo. Entonces, alguien nómbrelo por stock. Óxido de cloro 3. Entonces, sí. ¿Cuál es la función? Óxido. ¿Cuál es el elemento? Cloro ¿Cuál es el estado de oxidación que está usando? 3. Listo. Entonces, por stock queda óxido de cloro 3. Ahora. Ahí. Por sistemática. Trióxido de dicloro. Espera, otra persona. Ok. ¿Dióxido de trióxido? Listo, primero. ¿Cuál es la función? El oxígeno. Óxido. Ajá. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 3. ¿Qué prefijo uso? Tri. Entonces, trióxido. Ujú. ¿Cuál es el elemento? ¿El otro? Cloro. ¿Cuántos átomos de cloro hay? 2. Entonces, ¿cómo lo nombro? Trióxido de bicloro. Ujú. Mm, Trióxido de cloro. Ahora, por la tradicional. ¿Qué función es? No, la función. Simplemente qué función es. Óxido. ¿Qué elemento Ahí es? sería Cloro. Cloro ¿Y qué valencia estamos usando del cloro? 3. 3. 2. Cloros. Ajá. 3. Estamos usando la valencia 3. Ahora, según el orden de los sufijos, ¿qué sufijo uso?
Oso. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo pongo? Cloroso. ¿Oso? Ujú. ¿Sí quedó claro? Hagamos otro de cloro. No, mentiras, de cloro no. Ya sé cuál. Em, ya sufre, exacto. Borramos. Si no están entendiendo algo, por favor, díganme. Que se supone que los óxidos son los más fáciles. Entonces, este lo tienen que entender bien para entender los otros. ¿No Una sería un pregunta. ácido por lo que no es un metal? Sí, es un óxido ácido. Es un óxido ácido. Pero tú no pones óxido ácido cloroso. Solo pones óxido. Lo de ácido y básico es como para que sepas si es qué tipo de función es. Pero no pones óxido ácido cloroso o óxido básico ferroso. No. Entonces, ¿en qué caso se pone el ácido? No, eso es más bien para que sepas que con los básicos. Ay, espérame, no puedo terminar. Ya. Digamos que con los ácidos tú puedes hacer. Con los óxidos ácidos tú puedes hacer ácidos. Por eso se llaman óxidos ácidos. Porque si los pones a reaccionar, digamos, con hidrógeno, te va a dar un ácido. Para eso es importante que lo sepas. Pero tú no pones óxido básico ferroso, no. Uno coloca ácidos en la nomenclatura orgánica. No entendí lo que dijiste. ¿Qué? No entendí, lo siento. Bueno, hagámoslo con azufre. Digamos, si se los ponen así. SO3. Que se colocan ácido algo en la nomenclatura orgánica. ¿Nomenclatura orgánica? Creo que se refiere a la química orgánica, cuando al momento de nombrar un compuesto. Espera que se me fue tu sonido. ¿Crees que se refiere a qué? No, sí, pero lo que quiero, espérate. No se confundan. Un óxido ácido no es lo mismo que un ácido, es decir, ácido sulfúrico no va a ser esto. Ácido sulfúrico es H2 y CO4. Una pregunta. Dime. La S que es azufre, Sí, ¿esa por qué número se estaría utilizando? eso es lo que vamos a averiguar. Ya te Vale. digo. Vale, entonces, se confundieron. SO3, listo. Primero, ¿cómo vamos a mirar la función? Entonces, ¿ese qué es? ¿Un metal o un no metal? No metal. Listo. Esto es un no metal y esto es oxígeno, ¿listo? Entonces están mirando un no metal más oxígeno. Entonces, según lo que les dije, un no metal más oxígeno, según las diapositivas que ahorita mostré, ¿qué es? Un ácido. No, un óxido ácido. Bueno, un ácido. Un óxido. Óxido. Pero tú no pones óxido ácido y como se llame, sino que solo pones óxido. Solo les puse esa diferenciación, pues porque es importante saberla, pero en la nomenclatura tú no pones óxido ácido ferroso. Perdón, óxido ácido cloroso. O sea, cuando vamos a colocar ácido es solamente cuando interactúa con hidrógeno, ¿cierto? De resto es óxido. La función de un ácido es diferente. Para que es importante que sepan por qué los óxidos se dividen en básicos y ácidos, porque para formar un ácido tiene que reaccionar agua con un óxido ácido. Por ejemplo, no sé, ahorita no se me ocurrió ningún ejemplo, pero ahorita cuando veamos ácidos explico eso. Entonces, hasta aquí. Está un no metal más oxígeno. Según las diapositivas, entonces, ¿qué función es? Óxido ácido. Listo, óxido. Óxido, dejémoslo en óxido porque ya miré que los confundí ahí. Óxido, es un óxido, fin. Ahora, ¿ahí qué nomenclatura creerían que está usando el sulfuro? Si lo miramos así de primeras o sin hacer nada más de operaciones. 3. Se podría pensar que es 3, pero
Por eso les dije que E6. hay que hacer ¿El exacto, todo el 6? otro. Sí. Por eso les digo que hay que hacer todo el otro proceso. Entonces, SO3. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno siempre? 2, ¿2 qué? menos 2. Listo. Entonces, ¿cuántas cargas negativas hay? 6, 6 cargas negativas. ¿Y cuántas cargas positivas tienen que haber para que dé 0? 3. Listo. ¿Cuántos átomos de de azufre nos dan ahí? 3. No, mira, ahí está separado. Hay 3 átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de azufre hay? 1. Cuando no se pone el número es porque es 1. Si hay 1, ¿por qué número lo tenemos que multiplicar para que nos dé 0? ¿Y todo? 6. Por 6. 6. ¿Sí entienden todos por qué 6? Ya. Eso quiere decir que entonces cuando tenemos todo combinado, se suman o se multiplican por aparte. Primero un elemento y luego el otro. Sí. A menos de Vale. que sea una sal, que lo haces más bien por iones, pero no hemos llegado a sales, hasta ahora vamos en óxidos. Hasta aquí. ¿Hasta aquí bien? Lo tomaré como un sí. Entonces, ya miramos que el estado de oxidación del azufre es 6. Entonces, alguien que mire en la tabla periódica, ¿cuántos estados de oxidación tiene azufre? 3. 3. 3. ¿Cuál es 3? 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Listo. 2, 4 y 6. ¿Cuál estábamos usando? el 6, El 6. Listo, sigamos. Entonces ya sabemos que está usando la nomenclatura 6. Perdón, la estado de oxidación 6. Entonces nombremos uno por uno. Por stock, por sistemática y por tradicional. Alguien, ¿cómo se nombra por stock? ¿Cuál función es? 3. 6. Calma, ¿cuál función es? óxido, Óxido, listo. ¿Cuál elemento es? el azufre, Óxido de azufre. 3. ¿Y qué No, 6, estado de oxidación estoy 6. usando? 6. 6. 6. Óxido de azufre 6. ¿Bien ahí? Bueno, Sí. listo. Sistemática. ¿Qué función es? Trióxido, Óxido. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 3. 3. Entonces, ¿qué prefijo uso? 3. Listo, trióxido de... ¿Qué elemento es el otro? Azufre. ¿Y cuántos átomos hay? 6. No hay uno, ¿Cuántos? solo que azufre. Uno. Uno, sí. ¿Y el 6 por qué desaparecen? Que lo simplificaste. Lo que pasa es que en el anterior les enseñé como todo el proceso, pero a ustedes nunca se los van a mostrar con todo el proceso, solo se los muestran así. Pero entonces, el original, si lo miran así, era, ¿cuál es el estado de oxidación de oxígeno? 2, ¿cierto? La valencia, perdón. ¿Y cuál es la valencia de azufre? ¿Cuál es? ¿Cuál es? 6, 6, 6. 6. Mírenlo como una fracción. 2/6. ¿Se puede simplificar? Sí, ¿Cómo queda? un tercio. 1/3. Entonces lo simplificas. S queda con 1 y O queda con 3. Por eso el 6 desaparece, pero no desaparece, se simplifica. Vale. Aquí así para arriba, ¿cómo se ve? Para arriba. Listo, ahora. En tradicional, ¿qué función es? Óxido Óxido, sulfúrico. Listo. No sé escribir. Estamos usando el estado de oxidación, ¿cuál? ¿El más grande, el más pequeño, el de la mitad? Pégale.
Va a traer ese cepillo para no darle la leche. El más grande. ¿Qué es el más grande? ¿Qué sufijo uso? Perico. No, mira. Y solo hay 3. Oso. Oso, no. Ico. ¿Cuál? Ico. Ico. Ico, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo es? Sulfúrico. Sulfúrico. El elemento, uy Dios mío, ¿No no se sé quién supone tiene que prendido el Ico era micrófono, 5? pero dime. ¿No se supone que Ico era 5? ¿5? Sí. La persona que tiene prendido el micrófono, por favor, apáguelo. ¿5? ¿Por qué 5? Eso dijiste. ¿5? Yo dije que era 5. Sí. Y que el perico era 7. Ok, no, pero era para el caso específico del cloro. Mira, si solo tiene un estado de oxidación, ahí va, lo es al revés. Esperen. Mira, si solo tiene un estado de oxidación, usas ICO. Ay, no sé cómo explicarles otra vez. A ver. Cuando tienen 4 estados de oxidación, de menor a mayor es hiposo, oso, ico, perico. Cuando tienen solo 3, eliminan el... lo estoy haciendo mal. Eliminan el perico. Si tienen solo 2, eliminan el hipooso. Y si tienen solo 1, eliminan el oso. No es por números establecidos, sino que es del estado de oxidación menor al estado de oxidación mayor. En este caso, ¿cuántos estados de oxidación tiene el azufre? 3. 3. Entonces, ¿qué sufijos puedo usar? El Ico. No, sí, pero espera, ¿qué sufijos puedo usar? Hiposo, hiposo, oso, ico. Listo, estos 3 de menor a mayor. Este es el menor, el mayor, el de la mitad. ¿El 6 cuál es? ¿El mayor, el menor, el de la mitad? Mayor. Por eso, ¿cuál uso? Ico. ¿Sí entendiste? Sí, señora. Dale. Ya no se quita eso. Ay, 15. Listo. Entonces, otra vez, ¿cómo se nombra? Óxido sulfúrico. Sulfúrico. Son casos especiales. El azufre usan sulfúrico, sulfuroso, bla, bla, bla. El hierro usan ferroso, férrico. Otro caso especial. El plomo usan plúmbico. El cobre también. El cobre también es cuproso, cúprico. Áurico. El oro también, áurico, auroso. Pero importantes, o sea que los que más se usan es férrico y sulfúrico. Son esos 2 casos especiales los que más van a ver. ¿Hacemos otro de óxidos o seguimos con ácidos? Alguien que me diga. Si alguien no entendió, diga rápido y hacemos uno con esa persona rápido. Por el chat, digan. Disculpa, el sulfuro se utiliza para el azufre, ¿cierto? Dime. Sulfuro se utiliza para el azufre, ¿cierto? Sí, mira. Azufre es sulfuroso. Lo voy a poner con el ejemplo de sulfuroso. Hierro es ferroso. Plomo es plumboso. ¿Cuál es el otro? Oro. Áurico. ¿Otro que se les ocurra? En el caso de la plata, ¿cuál se usaría? Plata. Espera copio este y ya te digo. En el chat dice que hagamos uno con el rutenio. Con el rutenio. Rutenio, ya va. Y con este es cúprico.
En el caso de la plata, ¿cuántos estados de oxidación tiene la plata? No me acuerdo. Creo que tiene solo uno, ¿no? No, tiene más. La plata, Sí, ya miré, tiene más. ¿Sí tiene más? Yo nada más le veo más uno. No sé. ¿Plata? Sí. AG, ¿no? Plata, más uno. No. Sí, vi. Alguien mire la tabla porque yo ahorita no tengo tabla. Sí, en la tabla dice más uno. ¿De cuál? Plata. La plata tiene 1. Solo Ah, uno. entonces lo dejas plata. Óxido de plata, aunque pues bueno, se lo reviso. Óxido de plata, cuando tiene uno simplemente lo dejas así. O pues le pones plático, pero suena muy raro. Generalmente se deja solo. Bueno, rutenio, ¿cuáles son los estados de oxidación? En la tabla periódica, Eh, aparece que tiene el rutenio 2, 3, 4, 6 y 8. 2, 4. Rutenio, ¿cuál es el símbolo del rutenio? No me acuerdo, Según creo que es esto, el pues RU. tiene 5. Sí, RU. Cuando son 5 también se usa, por ejemplo, en el mayor perico. No, hiperico. Está en Ah, el ok. nivel 5 y en el 8B. Listo, entonces rutenio es un metal, si no estoy mal, si es un metal. Si es un metal, es un óxido, ¿qué? Sí, sí, es un metal. Un metal de transición. ¿Cuáles son los estados de oxidación? ¿Me lo repiten, por favor? Tiene 5. 2, 3, 4, 6 y 8. Listo. Hagamos este. Ahí, por la función, ya sabemos que es un óxido, ¿verdad? Ahora, miremos cuál es el estado de oxidación que está usando. ¿Cuál creen que es el estado de oxidación que está usando? 8. 8. ¿Sí? Sí, pero bueno, ¿cómo lo haces? Lo que les dije, esto, ¿cuánto nos da? 8 cargas negativas. Y si solo hay un átomo de rutenio, ¿cuál es el estado de oxidación que tiene que usar? 8. 8. Listo. Entonces, por sistemática, ¿cómo se nombra? Sería tetraóxido Tetróxido. de rutenio. ¿Sí? Sí, tetróxido de rutenio, dijiste. Sí, tetraóxido de rutenio. Sí. Por sistemática, eso. Por stock. Óxido de rutenio 8. Sería óxido de rutenio 8. Sí, es. Óxido de rutenio 8. Y por la otra. No sé, porque tiene Hiper, 5. hiperóxido ruténico. No. El hiper, úsalo como el hipo. Del hiposo. Entonces, ¿cómo queda? Óxido hiperténico. Hiperrutenioso. Óxido hiperruténico. Eso, ruténico, hiperruténico. Pero la función queda igual, ¿cierto? Sí, Ah, ok, sí, gracias. sigue siendo un óxido. Ya, yo creo que con óxidos podemos dejar hasta ahí. Y sigamos con los otros.
No están viendo la presentación, ¿cierto? No. Vale. Estamos fine. Acá está. Listo. Óxidos, ya. Hidróxidos. ¿Qué diferencia le ven a los hidróxidos con los óxidos? Según lo que Estos están tienen en la nitrógeno. El metal y la función OH, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué creen que es lo que define que sea óxido o que sea hidróxido? El hidrógeno. Esta cosita acá, esta función. Esto es lo que define que es un hidróxido. Entonces, los hidróxidos solo son con un metal y pues la función. No hay con no metales es otra cosa. Entonces, fórmula general, el metal, la función y se intercambian las valencias. Pero entonces, este siempre va a tener 1 porque esta función siempre va a tener -1, como en el oxígeno, que siempre pasa aquí el 2. ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Y la valencia del metal pasa aquí, lo mismo las espaditas. Pues a mí me parece más fácil los hidróxidos. Entonces, ¿algún ejemplo? ¿Algún no metal? ¿Algún metal, perdón? Magnesio. Magnesio, otro. El cromo. Oro. Radio. Cromo. No puedo hacer aquí. Qué estrés. Sodio. Sí, ya voy. Estoy intentando cambiar al paint. Rápido, paint. Listo. Me dijeron muchos, pero vamos a hacerlo. Me dijeron sodio, cromo, dejemos esos. Con ¿cómo sería? ¿Cómo lo escribo? Recuerden lo que estaba en la diapositiva. ¿Qué se escribe primero? Na más OH. Listo. ¿Cuál es la valencia de OH? Dióxido. 2. -1. -1. Ya pasaste el -1. ¿Cuál es la valencia del sodio? ¿Cuántas valencias y cuáles? Solo tiene una, ¿Cuál es? +1. Listo. Entonces lo dejas así. Desde aquí vamos a nombrar casi todo solo por tradicional. ¿Cómo se llama por tradicional entonces? Primero la función. ¿Cuál es la función? Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. ¿Todos entienden por qué es hidróxido de sodio? Sí. La función siempre va a tener -1 como valencia. Sí. Sí, siempre. Como el oxígeno. Entonces, alguien me dijo, ¿cómo nombras primero el que se escribe segundas y después el otro? Entonces aquí está. ¿Tiene carga negativa o positiva? El cosito de... El hidrógeno tiene negativo, ¿no? Toda la función en general tiene carga negativa. Y tiene carga positiva o negativa. Positivo. Positiva. Entonces, ¿qué es? ¿Catión o anión? Cation. Catión. Catión. ¿Y este rojo qué es entonces? El anión. Anión. Listo. ¿Cómo me dijeron? ¿Me pueden repetir, porfa? ¿Cómo dijeron que se llamaba por nomenclatura tradicional? Dióxido de sodio. Hidróxido. De sodio.
Hidróxido de sodio. Listo. Según lo que ustedes ven aquí, ¿qué se escribe primero, el catión o el anión? ¿Anión? El anión. Muy bien. Primero escribes el anión y después viene el catión. Es decir, es al contrario. Cuando escribes la fórmula como tal, primero el catión, después el anión. Pero cuando lo nombras, primero el anión, después el catión. Tómenle foto a eso, cópienlo y ya hacemos el cromo. Ya, yo creo que seguimos. Entonces, ¿cuántos estados de oxidación tiene el cromo? 3. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? ¿3? ¿Seguros? Sí. Sí. ¿Cuáles son? 2, 3, 6. Listo. Entonces, digamos así. Si les pongo aquí con 3. ¿Cómo se llama? El cromo no tiene 5. Yo también creía que tenía 5. Pero pues no, ahorita no tengo la 2, tabla. 3, 4, 5 y 6. ¿Alguien puede mirar en la tabla y comparar? Ya miren la tabla y sí, siguen siendo los mismos. Son 2, 3 y 6. El cromo, ¿sí? Cromo. Sí, el cromo tiene 2, 3 y 6. De lo que yo me acuerdo también tenía 5, pero ¿alguien No, más? tiene 5. ¿Alguien Tiene revisa? 2, 3, En la 4, tabla 5 estoy y viendo 6. en mi tabla periódica también aparecen 3. En mi tabla salen 3. 3. ¿De qué año es su tabla? Hola. Del 2007. 2013. Y la chica que dice que tiene 5. El cromo tiene 5 estados de oxidación, solo que 2 estados de oxidación no son muy comunes, por lo que no es común como ponerlos. Sofía, ¿eres tú? Sí, Ah, yo no sabía que estabas acá. estoy escuchando mientras. Sí, igual como mal me corriges, por favor. Bueno, No estoy tranquila, entonces, pero sí tiene 5, solo que no, 2 no se usan, que es el 4 y el 6, si no estoy mal. entonces lo hacemos como si tuviera 3. Sí, pero es que igual esto casi nunca se nombra por tradicional, sino siempre se nombra por stock. Sí, hidróxido de sodio 3, sí, es verdad. Igual los hidróxidos casi no, pues bueno, no sé. Bueno, nombrémoslo por tradicional y por stock. Primero stock, ¿cómo se nombra? ¿Cuál es la función? Hidróxido de cromo. ¿Cuál es el estado de oxidación que se está usando? 3. Por tradicional y dejémoslo en que tiene 3. Para Hidróxido crómico. ¿Sí? Ah, no. No, hidróxido Cromoso. cromoso. Era súper chistoso, pero sí. Y sí. ¿Quieren otro de hidróxidos o seguimos? Hidróxidos no me parece tan complicado, pero pues ustedes dirán. Ustedes dicen, ¿seguimos? Seguimos con ácidos o hacemos otro de hidróxidos. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué hora es? No, todavía alcanzamos a ácidos. ¿El siguiente cuál es? Ácidos. Ese es larguito. Si quieren lo podemos empezar ya. Yo voy de cabeza a lo que quieran.
Otro de hidróxidos, please. Vale. Si les dicen... ¿Por qué quedó un blanco tan feo? Un no metal. Un metal, perdón. ¿Oro? No, otro más fácil. Litio. Si te ponen Li, abre paréntesis, OH, cierra paréntesis, ¿cuál es el estado de oxidación del litio? Uno. Entonces así, LiOH. Ay, cómo envían ese monito. Bueno, LiOH, ¿cómo lo nombras? Primero tienes que determinar qué función es. Entonces, por el OH, ya sabes que es un hidróxido. Entonces, hidróxido, ¿cuántos estados de oxidación tiene el litio? Tiene solo uno. Entonces, si lo quieres nombrar por tradicional, queda hidróxido de litio. Básicamente así. Si lo quieres nombrar por sistemática, queda hidróxido de litio también. O puedes poner hidróxido de monolitio, pero pues da igual. Y si lo quieres nombrar por stock, ¿cómo queda? Sí, ese bonito está muy lindo. Hidróxido de litio 1. Ajá. Sí. Hidróxido de litio 1, sí, muy bien. ¿Ya entendiste cómo te llamas, Sebastián? Dale. Ay, ahora vamos con ácidos. Por favor, concéntrese que ácidos tal vez se confundan peor. Entonces, nomenclatura inorgánica, ácidos. Listo. Ahora, hay ácidos oxácidos y hay ácidos hidrácidos. Entonces, primero vamos a mirar los ácidos oxácidos. Entonces, los ácidos oxácidos, ¿cómo los identifican? Porque están escritos de esta manera: hidrógeno, no metal, oxígeno. No metal más oxígeno, ¿qué nos forma? Óxido. Es un óxido. ¿Un óxido qué? Ácido. Ácido. Exacto. Ácido. Por eso hacía la diferenciación, porque con los óxidos ácidos, cuando reaccionan con agua, se forman oxácidos. Listo. Entonces, un oxácido es hidrógeno, no metal, oxígeno. Aquí está, hidrógeno, no metal y oxígeno. Y aquí las valencias, a ver, miremos. La del hidrógeno queda con la de... Y hagámoslo cómo se forman y después les explico por qué se confunden. Hidróxido argénico, hidróxido de plata. Otro ejemplo, se ve como la plata Una del pregunta, tradicional que es argent. si puedo Dime, interrumpir. Óxido, ácido y octácido es diferente, ¿cierto? sí, son diferentes. El óxido ácido tiene función de óxido y el oxácido tiene función de ácido. ¿Qué dice paint? Que no está paint. Creo que dejaste de compartir. Sí, creo que ya otra vez. Listo. Entonces, si quieren, podemos mirar primero de dónde se forman los oxácidos, después cómo se nombran y después cómo los nombran ustedes si les aparece uno así de la nada. No sé, ¿qué opinan? Pónganlo en el chat. Si están de acuerdo, pongan un punto. Si no están de acuerdo, pues solo les enseño a nombrar desde la fórmula. Sofi, Dime.
Perdóname, no te hablaba a ti. Dame un segundo. Es que mi mamá tuvo la maravillosa idea de ponerle a mi mascota Sofía. Ya vengo. ¿Qué pasó, Sofía? Ahorita no lo voy a sacar. Sofía para afuera. Ya. Sofía. Ay, perdón. Yo no elegí el nombre. Ay, no, qué pena. Perdón, Sofía. Ya. ¿Cuál era la pregunta? Ya, que les dije que si quieren primero miramos de dónde salen los ácidos. Y pues ya después cómo nombrarlos y cómo ustedes los nombran si les aparece como la fórmula así de la nada. Que siempre les va a aparecer así, pero pues es importante que sepan de dónde vienen, a ver si así los entienden mejor. Pero como prefieran, ustedes me dicen. O simplemente les pongo H3PO4 y cómo se nombra eso. Punto. O sea, ¿están de acuerdo? Los que están de acuerdo pongan punto, los que no están de acuerdo no lo sé, pongan una carita triste. Punto. Listo. Ya entendí. Listo. Entonces, los ácidos oxácidos son los que vamos a mirar. Entonces vienen de un óxido ácido que reacciona con agua. Entonces, un ejemplo. Tampoco les expliqué eso. Ejemplo, digamos, si les dicen óxido sulfúrico y más agua. Óxido sulfúrico más agua. Listo. ¿Cómo escriben esto en fórmula? Alguien que hable o que escriban en el chat. ¿Cómo es la fórmula del óxido sulfúrico? ¿Cómo llegas a la fórmula? Óxidos ácidos es igual que óxidos básicos, o sea, se forman igual. El elemento sería óxido, ¿sí? Sí. Óxido sulfúrico. Entonces, recuerden, ¿qué se escribe primero? ¿El catión o el anión? El anión. Pero el El catión anión. es óxido. Sulfúrico, listo. Primero, escrito, por decirlo así, ¿qué se escribe primero? Catión. Sería como SO. Sorry, en este caso no. Dime. SO. Sí, pero ¿cómo llegas a eso? Porque el azufre es S. Sí. Y oxígeno es O. Entonces primero coloco la S y luego coloco la O. Sí. Mentira, sí me servía, ustedes me pues, confundieron. sulfúrico sería con ICO y creo que tendría 3 de valencia. Sí. Pero espera, escrito, les dije, primero escriben el anión y después el catión. Ajá. El SO. anión, listo. Pero en la fórmula lo escriben al revés. Entonces, como primero está escrito óxido, ¿qué pongo de segundas? Óxido. La O. Ay, pero los colores. La O. Listo. Y sulfúrico, ¿qué símbolo es? ¿Qué me dijiste que símbolo era? S, listo. Ahora, es sulfúrico. ¿Qué estado de oxidación está usando? El 3, porque termina en ICO. ¿Todos de acuerdo que está usando el estado de El oxidación 3? 6, ¿no? ¿Por qué el 6? 6. Sí, es el 6. Que es el sulfúrico. Es el mayor. Tiene 3 Entonces, porque tiene 3 estados de oxidación. Entonces, pasa aquí 2 y pasa aquí 6. ¿Y cómo queda simplificado? SO3. Listo. Ahora, SO3 más H2O.
Es que tenía entendido que en los óxidos ácidos se usaba el prefijo anhidrido. Ese prefijo se aplica para todos los casos. Lo de anhidrido es cuando... Ay, no quiero explicar. Sofi. ¿Ya vas a comer? Sofi. ¿Vas a comer? Ahora sí soy yo. Ay, perdón, si ahora sí eres tú. No. Es que tenía entendido que los óxidos ácidos se encuentran el prefijo anhídrido. No, creo que ese es otro tipo. Yo también, pero como casi no se usa, no me acuerdo. Espera, miro. Es que creo que tú lo estás haciendo dividiéndolo por compuestos iónicos y compuestos moleculares. Y yo no lo estoy explicando así. La persona que dijo lo de anhidrido. Nosotros estamos viendo nomenclatura inorgánica y el anhídrido se usa para hacer nomenclatura de orgánicos. En efecto. Bueno, estamos aquí. Entonces, sí, vamos a poner a reaccionar esto, listo. El óxido sulfúrico más agua. Ahora. Entonces, recuérdenme cómo es la estructura de un ácido. ¿Qué escribo primero? Estaba en las diapositivas. El hidrógeno, y luego el metal y luego el oxígeno. Primero hidrógeno. Luego el no metal. Luego el oxígeno. Listo. ¿Cuántos hidrógenos nos dice aquí que hay? 2. 2. Listo. 2. ¿Cuántos de azufre? 1. ¿Y cuántos de oxígeno? 4. 4. ¿Por qué 4? Por los 3 del oxígeno. ¿Todos entienden por qué 4? Más el del agua, ¿no? Sí, es que sí es 4, pero ¿todos entienden por qué 4? Sí. Listo. 4. No. ¿No? Mira, aquí en esta fórmula te están diciendo que hay 3 oxígenos, pero lo estás sumando con agua, y en el agua hay un oxígeno. Por eso al final pones 4 oxígenos. ¿Sí? Sí, gracias, qué pena. Dale. Gracias. No pasa nada. Listo. Entonces, como viene del óxido sulfúrico y lo pones a reaccionar con agua, queda ácido sulfúrico. ¿Bien? Una pregunta, si uno dice el nombre al revés, ¿quedaría bien aún así o no? ¿Cómo así al revés? ¿Sulfúrico ácido? Ajá. No. Está mal. Ácido sulfúrico. Vale, está bien. Dale. Hagamos... Hagamos este. ¿Dónde está? Acá. Sí, yo les digo así. No, voy a mejor escribirlo. Si les digo N2O5 y agua. ¿Qué nos da? Un ácido, ¿cierto? ¿Cómo queda el ácido? Entonces, NCO. H, ¿qué sigue? NO, listo. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2, luego 2 y luego 6. Listo. ¿Qué puedo hacer ahí? Simplificar. Entonces ¿Cómo quedaría HNO3, ¿sí? Sí.
Ahora, entonces, para nombrar esto, si se los ponen así completo, ustedes podrían hacerlo como, bueno, ¿viene de qué óxido? Óxido, ¿qué estado de oxidación está usando nitrógeno? 5. Entonces, ¿cuántos estados de oxidación tiene el nitrógeno? 4. Para los ácidos solo usa 3. Para los Ok. ácidos el nitrógeno usa 1, 3 y 5. Entonces, ¿cuál está usando el mayor o el menor? Oli. El mayor. El mayor. Entonces, ¿este óxido cómo se llama? Si está usando el mayor. Óxido nítrico. Óxido nítrico. Si este es óxido nítrico y lo puse a reaccionar con agua, ¿cómo se llama el ácido? Ácido nítrico. Creo que quedó claro cómo se forma. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Podemos seguir? Si quieren me pueden colocar por el chat si quedó claro, si no quedó claro, si no quieren hablar. Sí, sí, quedó claro. Para mí. Sí. Dale. Si quedó claro. Si 5 personas me dicen que quedó claro, sí. Me han dicho 2. ¿Puedes hacer otro, please? Vale. Otro. Otro. No se me ocurre otro. Bueno. ¿Será que les explico? No sé. Sofi, ¿sigues ahí? Sí. ¿Tú qué dices? ¿Explico los casos especiales del ácido fosfórico y pues sí, básicamente de ese, ¿o no? ¿Cómo? ¿Explico los casos de qué? El caso especial del fosfórico Pues y del sí. bórico. O si no sería hacer Creo uno que que sea sencillo y luego explicar los sí. casos especiales. Pues es que no sé si explicar el ácido fosfórico de que se suman 3 moléculas de agua o lo explico desde la fórmula a ver si así lo entienden. ¿Qué dices? Hazlo por ambos lados. O sea, como Está bien. Está bien. de pronto primero por el normal y luego llegando con la fórmula. ¿Primero con la fórmula? No, primero con el normal y ya luego con la fórmula. Bueno, entonces, pongan atención, voy a hablar despacio. Entonces, en los ácidos hay casos especiales. Los casos especiales son, entonces se los voy a seguir escribiendo acá, fósforo, arsénico, antimonio, creo que se escribía así. Bueno, creo que sí. Fósforo, arsénico, antimonio, aluminio, boro y vanadio. Entonces copien esos y ya les explico cuáles son, pues, lo diferente. Listo, supongo que ya lo copiaron. Entonces vamos a ver cuál creen que de aquí es el que más van a usar de estos elementos. Fósforo. Fósforo. Ahí sí. Arsénico tal vez, pero más que todo fósforo. Entonces, para estos casos especiales hay unos prefijos. Entonces los prefijos son orto, piro y meta. Si alguien ha visto orgánica, esto le debe sonar conocido. ¿Alguien ha visto orgánica? ¿No? Bueno, no. Ortopirometa. Entonces,
Yo les dije, un ácido se forma cuando un óxido ácido más agua reaccionan. Y en todos los ejemplos que vimos era un óxido más una molécula de agua. Pero en los casos especiales, orto es cuando se pone a reaccionar con 3 moléculas de agua. Piro es cuando se pone a reaccionar con 2 moléculas de agua. Y meta es cuando se pone a reaccionar con 2 moléculas de agua. Entonces, ¿cuál de estos creen que es el que se usa para el ácido fosfórico? Así, si los digo sin prefijo. Arriesguense, digan cualquiera, en que se les ocurra. Orto. De hecho, sí es el orto. Entonces, cuando ustedes vean con el prefijo ácido ortofosfórico, es porque está sumándole 3 moléculas de agua. Pero cuando esté sin sufijo, también es porque está sumándole 3 moléculas de agua. Entonces, digamos, ustedes lo ven como ácido pirofosfórico. ¿Con cuántas moléculas de agua le hicieron reaccionar? Con 2. Si es ácido metafosfórico. Si es ácido meta, muy bien. Con una, sí. Metas con una. Si les dicen ácido bórico, ¿con cuántas moléculas de agua lo puso a reaccionar? ¿3? ¿Todos de acuerdo que son 3? Yo tengo una pregunta. Dime. Es decir, que en esos casos especiales se nombran a partir del estado de oxidación. No. O bueno, de la valencia, mejor dicho, ¿sí? Lo que pasa es que, ya te explico. Ya, ¿copiaron esto? ¿Puedo borrar esto para seguir? Supongo que sí, tómale foto rápido. Y sigo. Entonces, normalmente ustedes, ¿cómo creerían que se hace? Entonces sería el óxido fosfórico, que sería P2O5. Este es el óxido fosfórico. Generalmente ustedes lo harían así, ¿verdad? Más H2O. Entonces esto les da H2, P2, O6. Y lo simplifican HPO3. El ácido fosfórico es un ácido que se suele ver mucho. De lo que recuerdan, el ácido fosfórico sí tiene esa fórmula, HPO3. H3PO4. Pero entonces uno diría como, ¿qué carajos? Pero si seguimos el proceso, se supone que debería ser HPO3. ¿Por qué no? Porque es un caso especial. Para este caso, cuando no tiene prefijo, cuando dicen ácido fosfórico únicamente, lo que haces es que no lo pones a reaccionar con una molécula de agua, sino con 3 moléculas de agua. Entonces, cambiamos acá. Si lo pongo a reaccionar con 3 moléculas de agua, ¿cómo queda? Alguien que me diga. ¿Cuántos de hidrógeno quedan? 3. H. No. Sin simplificar. 6. Exacto, 6, porque 3 por 2, 6. ¿Cuántas de fósforo quedan? 2. Sí. ¿Y cuántas de oxígeno? 8. Muy bien. ¿Cómo queda simplificado? H. ¿Cuántas de H? Simplificado.
3. Perdonen el ruido. ¿Cuántas de fósforo? Una. ¿Y cuántas de oxígeno? 4. 4. Por eso queda H3PO4. Les repito, si yo les digo ácido arsénico, ¿con cuántas moléculas de agua lo estoy sumando? Poniendo a reaccionar, perdón. Ácido arsénico. ¿Cuántas moléculas de agua? 3. 3. Si les digo, I don't know, el de aluminio. Ácido de aluminio. ¿Con cuántas? Bueno, sí, con 3. Si les digo ácido áurico. Ejemplo, es un ejemplo. Ácido áurico. ¿Con cuántas moléculas de agua está reaccionando? ¿Con cuántas? Una. Sí, creo que Jessie ya entendió, pero otra persona que me conteste. Otro ejemplo. Ácido. Se olvidaron ahorita todos los metales. Ácido. No entendí. Vale. Lo que les estaba diciendo es que existen casos especiales en los que no se pone a reaccionar con una molécula de agua, sino que se ponen a reaccionar con diferentes moléculas de agua. Uno de esos casos especiales es el caso de el fósforo. Para que a ti te dé ácido fosfórico, no lo pones a reaccionar con una de agua, sino con 3 de agua. Al igual con el ácido bórico, no lo pones a reaccionar con una, sino con 3. Y así, porque esto es importante porque al final la fórmula no te va a dar con una molécula de agua, porque no te va a dar si lo simplificas así le hagas lo que le hagas, sino que tienes que hacerlo con 3. Ejemplo, si a ustedes les aparece así H3BO3. ¿Cuál es la valencia de el H? 1. 1. ¿Positivo o negativo? Positivo. Listo. ¿Cuál es la del oxígeno? -2. Entonces, ¿cuántas cargas negativas hay? ¿Cuántas 6. cargas negativas hay? 6. Listo. Para que nos dé 0, ¿cuánto tiene que ser? 3. 5. 3. Ahí cometió un error. Alguien que se dé cuenta. ¿Dónde está el error? ¿Seguros que en hidrógeno hay una carga positiva? Hay 3, exacto. Pensé que se iban a dar cuenta. En el hidrógeno, si ustedes ven ahí, sí, en efecto, el hidrógeno tiene +1, pero hay 3 átomos de hidrógeno, entonces son 3 cargas positivas. Ahora sí, ¿cuál estado de oxidación está usando el boro? 3. Listo. ¿Cuántos estados de oxidación tiene boro? 1. Entonces esto les da, ¿cómo se llama? ¿Ácido qué? ¿Ácido qué? Que solo tiene uno. ¿Bórico? Ácido bórico.
¿O de oro también se puede? ¿O no? Sí, sí, ácido de boro o ácido bórico, está bien. Por eso, digamos, si ustedes lo ven así, dicen como, y eso a mí, ¿para qué me sirve saber que el boro reacciona con 3 de agua? ¿Te serviría si te ponen toda la reacción o si te preguntan otra cosa específica o si te ponen el ácido metabórico? Entonces, si es metabórico, ¿con cuántas de agua está reaccionando? ¿Con 3? Con 2. ¿Con 2? Con una. Con una. Con una. La verdad solo era para que tuvieran en cuenta eso, de por qué esas fórmulas son diferentes, pero si no entendieron eso, no se confundan, porque ustedes generalmente van a nombrar desde la fórmula y ya. Entonces, si no entendieron, no sé, no se hago bien, ya vamos a mirar, hacerlo diferente. H3PO4. Si les aparece así, ustedes cómo hacen para nombrarlo, según lo que les expliqué ahorita. Hay dos maneras. Es decir, que en ese caso la valencia del hidrógeno sería más 3. No, es 1, pero como hay 3 hidrógenos, pues son 3 cargas positivas. Sí, por eso. Como lo hacía yo en el colegio, era que sacaba el óxido. Lo sacaba y miraba con qué estaba trabajando el fósforo. Y después miraba. Precisamente por eso, en estos casos, eso no te sirve. Porque si tú no sabes que reacciona con 3 de agua, pues no te va a dar el óxido fosfórico. Por eso les estaba explicando las 3 moléculas de agua. Pero sí, de hecho sí se puede hacer así. Como tú lo dijiste, como está, primero tiene un hidrógeno. Entonces, hidrógeno. ¿Qué es fósforo? ¿Metal o metal? ¿Qué es fósforo? No metal. No, metal. ¿Y qué es? Bueno, oxígeno. Si está así escrito, ¿qué es? Un ácido, un hidrácido, un hidróxido, una sal, ¿qué es? ¿Qué es? Ácido. Oxácido. Oxácido. Un oxácido. Listo. Entonces ya sabemos que por lo que tiene esto aquí es un ácido oxácido. Listo, ácido. Ahora, lo que tú decías, viene de este. Viene de el PO4. Ahí, ¿cómo sabes? ¿Cómo haces para saber? ¿Ves? La persona que dijo que lo hacía como sacándolo del óxido. En este caso, ¿cómo lo harías? Según cómo lo hacías en el colegio. No se puede. Dime. No se puede. Exacto. Por eso les iba a enseñar la otra forma. Here we go. Bueno, H. ¿Con la hacemos? Hagámoslo con el sulfúrico. H2SO4. Listo. Entonces, si miramos que el orden es hidrógeno, no metal, oxígeno, sabemos que es un Oxácido. listo, es un oxácido. ¿Cómo hacemos para saber? Lo separamos. Esta partecita nosotros sabemos que viene de un óxido, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Listo, entonces SO4. SO4, ¿qué carga tiene? O sea, si le restamos cargas y todo, ¿qué carga tiene? Vean aquí. Recuerdan la cosita de las espadas, por decirlo así. ¿Cuál creen? ¿Negativa? Sí, sí es negativa. Hidróxido
no metal, oxígeno. Y si lo quieren separar, puede ser así. Este es el anión, este es el catión. Si lo miramos así separado, sabemos que la valencia de este va a pasar aquí, ¿cierto? Que la valencia de este va a pasar aquí. Les repito, ¿qué valencia tiene este? Según lo que ustedes ven aquí escrito. Sí, -2. -2. Y entonces, ¿qué valencia tiene hidrógeno? Uno. Sí, la persona que dijo uno, sí. Veo que estás entendiendo, pero bueno. El resto. ¿Sí entienden por qué 2? ¿Por qué 2 menos? Si no entendieron, escríbanlo. Bueno, supongo que entendieron, pero les repito. Los ácidos y todos tienen parte catión y parte anión. No entendiste, listo. Los ácidos tienen parte catión y parte anión. Entonces la parte catión es la parte que es positiva, que en este caso es el hidrógeno, y la parte anión es toda esta parte. Entonces tú la separas como un todo. El SO4 lo separas como un todo del hidrógeno. ¿Listo? Entonces aquí lo separas. Listo, chin, lo tienes separado. Si quieres, pones un paréntesis para que lo entiendas. Este está completamente separado del otro. ¿Cuál es la valencia del hidrógeno por excelencia? Dragsgont. ¿Me repites la pregunta, por favor? Dale, ¿cuál es la valencia del hidrógeno por excelencia, por decirlo así? 4. No, ¿4? sí, huevo. ¿Seguro que es 4? 1 entonces. ¿Por qué dijiste que 4? ¿Por qué viste el 4 aquí en el oxígeno? Sí. No, por eso te dije que lo separes como un todo. O sea, esta parte. Este es un todo y este entonces pasa el 1 acá, ¿sí? Sí. Entonces, ¿este qué valencia tiene? Se quedó en 2. Ajá. ¿Qué valencia tiene? 2. Listo. Te dije que esa era la parte positiva o negativa. Esa era la positiva. El hidrógeno es la parte positiva, muy bien. Entonces, si el hidrógeno es la parte positiva, el otro me está aportando cargas de qué tipo, positivas o negativas. Negativas. Listo. Entonces, ay, ¿qué hice? Entonces, no. ¿Qué fue eso? Entonces, ¿ya entiendes por qué este tiene 2 cargas negativas? Sí. Listo. Sigamos. Sabemos que al final de esta resta nos tiene que dar 2 cargas negativas, entonces. S O 4. Listo. ¿Cuál es la valencia? Te sigo preguntando a ti, ¿cuál es la valencia del oxígeno? ¿Sabes? 4. No, hay 4 átomos de oxígeno. Muy bien, hay 4 átomos de oxígeno. Pero ¿cuál es la valencia del oxígeno? Hay 2 Para valencias que te tienes que saber como de memoria. La valencia del hidrógeno es 1 más y la valencia del oxígeno es 2 menos. Entonces, ¿cuál es la valencia del oxígeno? 2 menos. 2 menos. Ahora, ¿cuántas cargas negativas hay si hay 4 átomos de oxígeno? ¿Cuántas cargas? ¿Qué? Negativas hay si hay 4 átomos de oxígeno. Hay 2. 2 por cada átomo. Ajá. Entonces, si hay 4, entonces sería 2 cargas negativas más 2 cargas negativas más 2 cargas negativas más 2, 8. Listo, 8 cargas negativas. Y sabemos que al final de esta operación nos tiene que dar 2 menos, ¿sí? Recuerda. Entonces, si nos tiene que dar 2 menos, ¿cuántas cargas positivas tienen que haber?
Ese 8 queda negativo, queda positivo. Negativo. Entonces serían 6. Quedan 6. Entonces, ¿qué estado de oxidación está usando el azufre? 6. Listo, 6. ¿Cuántos estados de oxidación tiene azufre? 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los estados de oxidación de azufre? Miren en la tabla periódica. 2, 4 y 6. 2, 4, 6. Listo, 2, 4 y 6. Y ya, según esta resta, vimos que está usando el estado de oxidación 6. Entonces, ¿es la función? ¿Cuál es la función de todo esto? Recuerden, hidrógeno no metal oxígeno, ¿qué función es? Hidróxido, sal, hidruro, Oxácido. oxácido. Entonces es un ácido y se está usando la valencia mayor. ¿Cómo se llama? Ico. Ico, muy bien. ¿Sulfúrico? Sulfúrico, ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Otro? Creo que sí. ¿Sí están de acuerdo otro? Sí, señora, ya entendí mejor. Dale, hagamos otro. Entonces, este. H2. No, mentira. ¿Por qué puse un 2? HNO3. Listo. Está hidrógeno, no metal, oxígeno. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Recuerda el tiempo. Oxácido. Ya se acabó el tiempo. ¿Hacemos este cuelgo? ¿Les parece? ¿O se quieren ir ya? No, sigamos. Dale. Sigue con este. Hagamos este y ya no hacemos más. Perdón, yo no había visto el tiempo. Entonces. Listo, tenemos hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Qué función es? Oxácido. Oxácido, listo. Entonces lo separamos en dos partes, la parte anión y la parte, perdón, la parte catión y la parte anión. Esta tiene carga positiva o negativa, la H. La H. Positiva. La H es positiva. Positivo. Listo. Y la parte NO3 tiene carga positiva o negativa. Negativa, porque es Negativa. Listo. ¿Cuántas cargas negativas aporta la parte NO3? 3. Una. ¿Sí entienden por qué una? Porque aquí el hidrógeno no tiene ningún numerito. ¿Sí? Listo. Entonces esto al final nos tiene que dar una carga negativa. Hagámoslo aquí. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? -2. Muy bien, -2. ¿Cuántas cargas negativas nos aporta? -6. -6. ¿Cuánto nos tiene que dar al final? 1. -1. 0. Entonces, Ah, No, ok. -1. tendría que ser Entonces. 5 las cargas positivas. Muy bien, tendría que ser 5. Ahora, ¿cuántos estados de oxidación usa el nitrógeno para los ácidos? Se los dije hace poquito. 3. ¿Y cuáles son? 3. 1, 3 y 4. No me acuerdo. La otra literalmente es la que está usando. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Está usando la mayor, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, nombrémoslo. ¿Qué función es? Oxácido sería Listo, ácido. Ácido nítrico. Ácido nítrico. ¿Sí quedó claro? Sí. Si quieren, repasen eso. Ahorita, si quieren, les mando al grupo mis apuntes de esta parte más ordenados, porque la verdad, ordenarlo en Paint se me complica mucho. Y con la próxima clase empezamos haciendo algunos ácidos y pues seguimos. ¿Les parece? Sí, gracias. Dale, Sí, no me digan. muchísimas gracias. Estuvo chimba la clase. Vale. Y ya se pueden ir.
Ya pueden ser libres. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, hasta luego. Dale, dale. Gracias. Vale. Mm. ¿Cómo dejo grabar esta joda? Ya.